Gloria a Dios. El nombre del mensaje de hoy es vida de fe. Vida de fe. El Señor ha declarado que nosotros viviremos por nuestra fe. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y esta palabra nos habla de la base, podríamos decir, de fe que nosotros recibimos. Todos hemos recibido fe porque Cristo resucitó de los muertos. Todos hemos recibido esa base de fe y de allí en adelante está en nosotros el poder acrecentar nuestra fe. Porque está escrito en su palabra que nosotros viviremos por fe. En Habacuc, capítulo 2, verso 4, la última parte dice: mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué va a vivir usted? Por su fe. Gloria a Dios. La fe de otro le puede ayudar, pero es una ayuda. Amén. Diga conmigo: voy a vivir por mi fe. Gloria al Señor. Esa fe que el Señor me da por medio de su palabra. Por eso nosotros tenemos que buscar que esa fe se acreciente en nuestra vida. Te va a encontrar que el Señor habló de personas que tenían poca fe. No sé en qué grupo estamos nosotros, Dios lo sabe. También habló de una persona que tenía una gran fe. La mujer cananea, el centurión, fueron grandes en la fe. Yo creo que esas personas recibieron el don de la fe, porque hay una fe que viene como un don de Dios, que aunque no entiendan muchas cosas, pero en ello hay una fe que el Señor le ha entregado como un don. El centurión, por ejemplo, era un hombre que no entendía que el Señor podía entrar a su casa y que por gracia podía perdonarlo y que por gracia podía cambiar todo. Él no entendía eso, pero tenía la fe que si el Señor hablaba una palabra, su criado sanaría al momento. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y el Señor dijo: aún ni en todo Israel he hallado tanta fe. Entonces vemos que hubieron personas que recibieron ese don de la fe, pero la gran mayoría recibimos esta base de fe que habla aquí en Hechos capítulo 17, 31. Esa fe inicial por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y de allí, por medio de su palabra, nosotros podemos ir haciendo que nuestra fe crezca. Por eso el Señor a todos nos da la posibilidad de crecer en la fe. A todos. No es que el Señor quiere que algunos tengan mucha fe y otros poca fe. No. Hablando de las personas que caminamos comenzando con esa base de fe, están las excepciones que son las personas que reciben el don de fe, pero hablando de lo general, de cada uno de nosotros que comenzamos con esta base de fe, es nuestra responsabilidad que podamos crecer. Y cuando recibimos la palabra es cuando nuestra fe crece. Dice en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos tenemos la posibilidad de oír palabra de Dios. Amén. Todos tenemos la posibilidad de buscar, escuchar palabra de Dios. Porque es allí cuando nuestra fe crece.
La Escritura dice que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Los problemas, las adversidades que nosotros pasamos en este mundo, la vamos a vencer con la fe. El Señor no va a darle un problema más allá de lo que usted pueda sobrellevar. La Escritura también nos habla de escuchar atentamente la voz del Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra de forma distraída, puede que no perdamos algo que más adelante lo necesitemos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pero a mitad de camino se levantó una tormenta en el mar y ellos pensaron que ya perecían. Pero la palabra de Dios era pasemos al otro lado. Ellos estaban un poco distraídos, apurados, y no prestaron atención a esa palabra que el Señor les habló antes de empezar esa navegación. Y por causa de no estar atento a lo que el Señor le dijo, cuando llegó esa adversidad, ellos no estaban con esa fe que necesitaban para ese problema. Pero el Señor ya le había hablado. El Señor le dijo, pasemos al otro lado. El Señor no le dijo, vamos a ver si podemos pasar. No le dijo, si hay una tormenta, capaz que no vamos a pasar. No, el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Ellos se perdieron esa parte. Quizás estaban apurados, quizás ya era muy de noche. Entonces ellos querían ya llegar y no escucharon lo que Dios le dijo. Por eso es importante que usted y yo estemos escuchando atentamente la palabra, porque esa palabra que viene de Dios es la que nos va a dar la fe, que nos prepara para el día de la adversidad. Gloria a Dios. Por eso los problemas que a veces pasamos, lo pasamos solo. No sé si a usted le pasó que tipo 2 o 3 de la mañana viene un problema, una enfermedad, algo que pasa en la familia y parece que usted no tiene a nadie. Y a lo mejor dice, voy a pedir oración en el grupo. Nadie contesta. Están todos durmiendo, excepto las hermanas de las 3. Pero están orando algunas. Entonces, usted se encuentra solo o sola, pero es allí donde usted tiene que ejercitar esa fe que usted recibe por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios nos da fe. Por eso tenemos que escucharla. Otra de las cosas que nos ayuda a mantenernos en la fe es lo que dice en el libro de Gálatas, carta a los Gálatas, el capítulo 5, el verso 22. Tenemos una palabra allí. Dice de esta manera, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe. El fruto. Por eso cuando nosotros estamos buscando día a día que la presencia de Dios esté ministrando nuestra vida, que haya un renuevo espiritual, cuando la presencia del Espíritu de Dios se mantiene en cada uno de nosotros, hay un fruto de fe. Amén. Que es la misma presencia. El solo hecho, hermano, que usted tenga la manifestación de Dios en su vida, eso le da confianza porque usted dice, Dios está conmigo. No sé cómo se arreglará esta situación, pero Dios está conmigo. Qué lindo es cuando hay ese fruto de fe. No entiendo, Señor, muy bien cómo se va a solucionar esto o cómo voy a superar esto, pero lo que sí sé es que tú estás conmigo. Gloria a Dios, el fruto de fe que viene por la presencia del Espíritu del Señor en nuestra vida.
Por eso el buscar que el Señor ministre y renueve nuestro espíritu, nuestra alma, es tan necesario, hermanos. Es tan necesario tener esa seguridad de que Dios está con nosotros, porque cuando usted está experimentando la presencia de Dios, va a haber un fruto de fe. Y eso le va a ayudar a estar firme, no solamente para vencer los problemas, sino para ir alcanzando esos desafíos, esos proyectos que usted tiene. Esas cosas que el Señor pone en su corazón, que lo tiene que alcanzar. La fe lo va a ayudar a alcanzar. Dice la palabra que los antiguos, por la fe, alcanzaron promesa. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Amén. ¿Cómo uno puede recibir fe? ¿Cómo uno puede acrecentar esa fe? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que Dios le da mucha fe a uno y poca fe a otro? Dios no hace acepción de persona. El Señor nos da un inicio de fe y de allí está en cada uno de nosotros que esa fe crezca. De allí nosotros determinamos cuánta fe el Señor va a encontrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros día tras día estamos escuchando la palabra, estamos meditando en la palabra, estamos siendo ministrados por el Espíritu Santo, esa fe se va a mantener y esa fe va a ir creciendo. Pero si nos descuidamos, pasa la razón a ser el que maneja nuestra vida. La razón nos lleva a tomar decisiones. Y sabemos que la razón es muy limitada. Pero el Señor nos dice que el justo vivirá por su razonamiento. La palabra de Dios dice que el justo vivirá por su fe. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que determinarnos a vivir por fe. Porque así es el plan de Dios. El plan de Dios no es que nosotros vivamos por nuestro razonamiento o por nuestras buenas ideas. No, dice la palabra que el justo por su fe vivirá. El apóstol Pablo lo reafirma en el libro de Romanos, capítulo 1, 17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué va a vivir usted? Por la fe. ¿Cómo viene la fe? Por la palabra. ¿Cómo viene la fe? Por la presencia del Espíritu del Señor en su vida. Por eso, hermano, mire, hasta lo que nosotros pensamos tenemos que filtrarlo según lo que Dios nos habla. Porque a veces vamos a tener pensamientos que no son lo que Dios nos ha hablado. Entonces ahí tenemos que dejar esos pensamientos y comenzar a poner nuestra fe en lo que Dios nos dijo. Por eso Josué, cuando él recibe esta palabra, él dice que Jehová habló a Josué y le dijo varias cosas allí en el capítulo 1, pero en el verso 8 le dice: nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que tienes que declararlo, tienes que meditarlo. Y eso nos habla
de pensar en lo que Dios nos habla. Eso nos lleva a pensar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, usted y yo debemos habituarnos a pensar conforme lo que Dios nos habla. Amén. Porque meditar tiene que ver con pensar. ¿Qué pensamos? ¿Nuestros propios pensamientos o según la palabra? ¿Te acuerdas de lo que Dios te habló? ¿Te acuerdas lo que Dios te ministró? ¿Te acuerdas de lo que entendiste de la palabra? ¿Te acuerdas? ¿Piensas en ello? Cuando piensas y decides y crees lo que Dios te habló, entonces estás viviendo por la fe. Porque, hermano, la fe no la podemos fabricar nosotros. La fe viene por lo que Dios dice, por lo que Dios es. La sustancia de la fe es la palabra del Señor. Entonces no va a haber fe en nuestra vida si realmente no estamos pensando en la palabra, creyendo en la palabra, recordando lo que Él nos ha hablado. No va a haber fe en nuestra vida. El Señor no nos dice que vivamos conforme a nuestros pensamientos. Es más, la Escritura dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Y luego añade, dice, así como la lluvia y la nieve desciende, así será mi palabra. El Señor siembra su palabra en nuestros corazones y Él quiere que nosotros la germinemos, esa palabra, con oración, con la administración del Espíritu Santo. Y Él va a hacer que esa palabra dé fruto. Él va a hacer que esa palabra que Él nos ha hablado sea prosperada, cumpla el propósito por el cual Él nos habló. Yo estaba leyendo aquí en el libro de Hebreo, donde nos habla de la gente de fe, el capítulo de la fe, en el capítulo 11. Podemos leer del verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto nos muestra, hermano, la dimensión de poder que hay en la palabra. La dimensión de poder que hay en la palabra. Por eso cuando Dios te habla o cuando Dios nos habla, cuando estamos creyendo que es Dios que nos dio esa palabra es tan poderosa como aquella que creó el universo. ¿Cómo no vamos a creer en esa palabra? ¿Cómo no vamos a creer que nuestra vida puede ser transformada? ¿Cómo no vamos a creer que lo que Dios nos dice va a suceder si esa palabra tan poderosa fue el que creó de la nada todo lo que hoy estamos viendo? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y aún muerto aún habla de ella. A Abel se le reveló el sacrificio de Cristo. Abel, entendió que el Señor tenía que recibir lo mejor. Y él lo hizo por fe, proféticamente, ofreciendo un cordero. Y por eso era un hombre de fe. Él no se acercó a Dios pensando que bueno, le vamos a dar una ayudita. No. Él entendió que Dios se merecía lo mejor. Y por fe él ofreció la mejor ofrenda. Porque entendía que era para Dios.
Dice el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este fue un hombre de fe. Y yo lo puedo llamar el hombre de la comunión. Él tenía una comunión con Dios. Él hablaba con Dios, él caminaba con Dios. Y sabe, hermanos, que el Señor se lo llevó a Enoc, se lo llevó vivo, porque tiene planes con él. A los únicos dos, con Elías y Enoc, que registra la Biblia, que no murieron, que ellos están vivos en los cielos. Y es muy posible que esos dos testigos que habla Apocalipsis al final de los tiempos sean estos dos hombres, Enoc y Elías. Ahí ellos van a morir, van a experimentar la muerte física. Pero el Señor se lo llevó a Enoc y se lo llevó a Elías vivo, porque todavía hay cosas que el Señor quiere hacer por medio de ellos en esta tierra. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras traducciones dice, crea que Él existe, crea que Él está y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe. Por la fe. Es imposible agradar a Dios si en nuestra vida no hay fe. Mire, hermano, ni siquiera con nuestras buenas obras podemos agradar a Dios si no hay fe. Dice el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Noé tuvo fe? ¿Quieres saber por qué Noé tuvo fe? Porque Dios le habló. Porque Dios le dijo que iba a venir un diluvio. El Señor le dijo que iba a venir un juicio. Como el Señor habló en su palabra y quedó escrito que hay un juicio para este mundo. Que viene el tiempo donde el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Viene un tiempo de juicio que el Señor lo llama la gran tribulación. Viene un tiempo donde todos seremos juzgados. Y cuando esa palabra está en nuestro corazón, esa misma palabra nos lleva a preparar nuestra vida. Mire, una persona que no se prepara, hermano, es porque no tiene fe. Amén. Una persona que se descuida, que dice, sí, vamos a vivir como sea, es porque no tiene fe. Pero una persona que está creyendo en lo que Dios habló de lo venidero, dice, con temor preparó el arca. Con temor ahí condujo a su familia. Mire, cuando hay fe en nuestra vida, nos preparamos nosotros y hacemos todo lo posible para que nuestra familia también esté preparada. Amén. Si usted es un hombre de fe, se va a preparar espiritualmente usted y va a preparar a su familia. Dice el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire, hermano, cuando nosotros experimentamos a Dios y Dios nos habla, aunque no sepamos con claridad todo lo que el Señor ha preparado para nosotros, pero porque amamos a Dios, le seguimos. Porque amamos a Dios, le seguimos.
Abraham salió de su lugar sin saber a dónde iba, porque era un hombre de fe. Abraham tenía fe porque Dios le habló. Abraham tenía fe porque experimentó a Dios. Amén. Y fue una persona que decidió salir de su lugar sin saber a dónde le llevaba el Señor. Pero lo hizo confiando y creyendo que el Señor era fiel para cuidarlo, para proveerle todo lo que necesitaba. Dice el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel en quien lo había prometido. Gloria a Dios. Por lo cual también dice, de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas de los cielos en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Por qué Sara tuvo fe? Porque Dios le habló. Mire, Dios le habló a Abraham y luego pasaron varios años y después lo visitó Dios a Abraham y le volvió a hablar y le dijo, dentro de un año para este tiempo va a dar a luz. Esa palabra le dio fe a Sara, siendo una mujer anciana, para dar a luz. Por eso, hermanos, si usted o yo queremos ser personas de fe, llevar una vida de fe, vivir por la fe, escuchar a Dios es la clave. Recibir la palabra de Dios es la clave. Dice en el 17 y 18, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, dice, ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. El verso 19 dice, pensando que Dios, mire, Abraham pensaba. Diga conmigo, Abraham pensaba. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Por qué Abraham hizo eso? Porque él pensaba. En Isaac me dijo, no es otro. Así que si yo hago este sacrificio, Dios es poderoso para resucitarlo, porque que Dios cumple su palabra, va a cumplir su palabra. Él me dijo Isaac. Gloria a Dios. Y el Señor no permitió que le hiciera daño. Cuando ya estaba a punto de ofrecer el sacrificio, el Señor lo detuvo y le dijo, no le haga daño al muchacho. Mire, si usted quiere ser una persona de fe, debe escuchar a Dios. Amén. Y por eso, hermano, es bueno también las pruebas. Yo estaba anotando aquí un texto en Pedro, en 1 de Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Me quiero detener en esta parte, donde dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Sabe que nuestra fe es puesta a prueba como por fuego? ¿Por qué?
porque está la fe fingida. La palabra de Dios habla de la fe fingida. Y la fe fingida vendría a ser como las escorias. Entonces el Señor nos manda una prueba de fuego para que todo lo que es fingido sea quitado. Y queda la genuina fe en nuestra vida. Por eso cuando Dios te está enviando una prueba de fuego, tiene que decirle gracias, Señor, porque esto va a purificar mi fe. Si yo era una persona que por ahí me manejaba más por el sentir humano o por mis ideas, esto, Señor, va a purificar. Aquí lo único que va a prevalecer y va a brillar más después de esta prueba es la fe que yo he recibido por recibir tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermano, la mejor inversión que nosotros podemos hacer es hacer acrecentar nuestra fe. Porque el propósito de Dios es que vivamos por fe. Lo mejor que usted puede hacer, que yo puedo hacer, es invertir el tiempo que sea necesario para crecer, para hacer acrecentar la fe. Y decirle, Señor, yo te pido que me hables. Yo quiero entender lo que tienes con mi vida. Usted ve estos hombres de fe que hemos leído, a todos Dios le habló. Ellos no eran personas que se esforzaban para tener fe. Ni decían, bueno, yo quiero aquello, voy a tener fe porque... No. Ellos se dejaban guiar por lo que Dios le hablaba. Y esa palabra que Dios le hablaba era lo que le daba la fe que ellos necesitaban para alcanzar esas promesas de Dios. Por eso cuando usted está decidido a crecer en la fe, debe dedicar tiempo en recibir la palabra. Quiero que leamos también en Hebreo el capítulo 12. Gloria a Dios. Verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, el Hijo de Dios y Hijo de hombre también, Él vivió por fe. Jesús dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Mire, aquí tenemos un ejemplo de fe impresionante porque dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué Jesús fue a la cruz con gozo? Si bien en su cuerpo había dolor por los maltratos, por el castigo, por todo lo que le hicieron, ¿por qué en su espíritu, en su corazón había gozo? Porque Jesús se hizo hombre y vivió por fe. Jesús pudo tener gozo al pasar por todos esos días previos a la cruz y aún siendo crucificado, Él podía
experimentar ese gozo en el espíritu porque estaba viendo lo que se venía. Lo que a Jesús le traía gozo era el entender que a través de ese sacrificio que Él estaba haciendo allí en la cruz, Él podía pagar por nuestros pecados. Él no podía sacar de las tinieblas. Yo estaba meditando el día de hoy y pensaba en esto. Cuando yo nací, Jesús ya estaba viendo mi vida. Y sabe, hermanos, los primeros 2 años de vida, mis padres me cuentan que ya me daban por muerto. En una oportunidad le dijeron, bueno, en 2 o 3 horas tu hijo ya parte. Era una persona muy enferma. Ya el enemigo quería llevarme. Pero ahí estuvo la protección del Señor. Crecí en una familia que no conocía a Dios. Sumido en la idolatría, en el ocultismo. Pero yo pensaba en esto cuando Jesús estaba dando su vida, si uno lo puede hacer un poquito individual. Jesús estaba pensando en ese niño que luego sería un joven, que en el caso mío no conocía a Dios, estaba en tiniebla. Estaba siguiendo la corriente de jóvenes que no conocían a Dios. Y Jesús allí en la cruz dijo, yo voy a pagar por Lino. Yo voy a pagar el precio por los pecados de Lino. Yo me voy a manifestar en él. No voy a dejar que este mundo lo arrastre. No voy a dejar que el reino de las tinieblas lo lleve. Yo voy a dar mi vida por Lino. Yo voy a pagar por él. Y yo sé que su vida será transformada. Yo sé que un día Él me va a servir. Yo sé que un día Él va a dar su vida, va a predicar mi palabra. Por eso Jesús tenía gozo cuando Él estaba pasando por la cruz, porque estaba viendo los resultados de su sacrificio. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios por el gozo. Por el gozo delante de Él, por lo que se venía. Cristo pasó por la cruz y no solamente que vio mi vida, sino que vio tu vida. Él vio tu vida. Él vio tu vida, lo que pasaría si tú seguirías en el reino de las tinieblas. Él vio tu vida, lo que pasaría si no conocieras la palabra de Dios. Él vio tu familia, lo que pasaría si no conocerías la palabra de Dios, si no tendrías a Dios. Entonces Jesús, cuando vio tu familia, cuando vio tu vida, Él dijo, paso por esto, pero me gozo en los resultados. Gloria a Dios. Jesús, el autor y consumador de la fe. En esta noche vamos a participar de la cena. Estamos recordando en la participación de la cena lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. El autor y consumador de la fe. Y sabe, el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que Él se humilló, se hizo obediente y muerte de cruz, hasta la muerte de cruz. Y el Señor lo exaltó. ¿Sabe?
el Señor Jesús no quiere que nosotros tomemos una cruz de madera en este tiempo, sino que el Señor quiere que tomemos la cruz simbólicamente, diciendo, Señor, voy a vivir para ti, porque sé que en ti hay un propósito y a través de mi vida muchas personas pueden escuchar tu palabra. Amén. Por eso la Escritura dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Nosotros en este tiempo podemos tomar esa cruz que simbólicamente es una decisión de decir, Señor, yo voy a vivir para tu propósito. Yo voy a vivir para hacer tu voluntad. Sé, Señor, que si yo me consagro a tu voluntad, que no es ir a morir en la cruz como Jesús, pero sí una vida entregada a su propósito. Si usted toma esa decisión, ese ejemplo de fe que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de su vida, también mucha gente puede salir del reino de las tinieblas. A través de su vida y de su servicio, mucha gente puede conocer al Señor. Amén. Puede conocer al Señor. Por eso cuando usted está entendiendo por qué el Señor le pide que se consagre, cuando usted está entendiendo por qué el Señor le pide que le sirva, cuando usted está entendiendo que el Señor le está pidiendo tiempo, cuando usted lo entiende y lo hace por fe, creyendo que si el Señor le está pidiendo eso es porque Él quiere usar su vida para que muchos salgan del reino de las tinieblas, para que muchos escuchen la palabra de Dios, para que muchos un día estén en el reino de los cielos, porque usted le habló la palabra, porque usted le sirvió a Dios, porque usted se dedicó al Señor y puso su vida ante la presencia de Dios, y por esa causa muchas personas conocen la palabra. Usted va a tener gozo cuando se consagra, usted va a tener gozo cuando viene a la congregación, usted va a tener gozo cuando está ahí dando su vida para Dios, porque va a estar viendo los resultados que traerá una vida dedicada al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo le invito a estar de pie, vamos a orar al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra.